Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde les voy a explicar en qué consiste el procedimiento para construir una placa de circuito impreso. Bueno, como introducción tenemos que se realiza el diseño de nuestro circuito a través de la computadora. Específicamente yo utilizo un software de diseño donde me preocupo de las dimensiones y las formas exactas de los componentes para luego aplicar el procedimiento físico-químico, el cual se encarga de materializar el diseño que he realizado en la computadora. Y una vez que el diseño está construido, procedo a realizar las pruebas de funcionamiento para comprobar que el circuito cumple con el objetivo para el cual se estaba construyendo. Bueno, el procedimiento tiene varias etapas. La primera es el diseño a través del computador. Después vamos a imprimir el diseño. En la tercera etapa del procedimiento vamos a aplicar temperatura en un proceso llamado termotransferencia. Una vez completado este proceso, vamos a realizar un proceso químico. Luego del proceso químico, se va a realizar las perforaciones en esta placa para así poder realizar el montaje y la soldadura de los componentes utilizados en nuestro circuito. Y por último, se realizan las pruebas de funcionamiento. Ahora, en el diseño en computador existen varias alternativas para poder realizar esta función. Específicamente yo utilizo el software Proteus, pero también debo mencionar que existen otros software de muy buena calidad que cumplen con esta función. En la etapa de impresión del diseño deben utilizar una impresora de tóner y debo recalcar que se debe utilizar este tipo de impresora ya que la tinta de tóner la vamos a utilizar para plasmar las pistas en la placa de circuito impreso. En el proceso de termotransferencia yo utilizo una plancha común y corriente para poder aplicar temperatura al circuito impreso y así poder plasmar la tinta de tóner a esta superficie. Una vez completado el proceso de temperatura, vamos a sumergir esta placa en un recipiente con ácido férrico, el cual se va a encargar de corroer y desaparecer toda la superficie de cobre que no se haya cubierto con la tinta de tóner. Luego se va a utilizar un mini taladro con una broca de 1 milímetro para poder realizar las perforaciones en la placa de circuito impreso y así poder realizar el montaje y la soldadura de los componentes. Luego, con la instrumentación, vamos a poder realizar las pruebas de funcionamiento y comprobar que el circuito funciona según lo esperado. Entonces, para ir resumiendo, tenemos el diseño del PCB o placa de circuito impreso. En este caso yo utilizo el software Proteus. Vamos a imprimir el diseño. Observen que debemos preparar la impresión y la placa de cobre donde vamos a plasmar nuestro diseño. Ahora, algo que no les he mencionado es que la hoja que deben utilizar para dicha impresión debe ser una hoja de papel fotográfico, ya que si utilizan otro tipo de hoja, se les va a dificultar la transferencia de la tinta del tóner hacia la superficie de la placa de cobre. Bueno, una vez que aplicamos temperatura, la placa debería quedar de esta manera, con la tinta de tóner plasmada en su superficie. Debo mencionar que el proceso de termotransferencia toma entre 10 y 15 minutos aproximadamente, dependiendo de la temperatura de la plancha. Y una vez que este proceso se haya completado, es en ese momento en que vamos a introducir la placa a un recipiente con ácido férrico. El ácido férrico se va a encargar de retirar toda la superficie de cobre que no se haya cubierto con la tinta del tóner. Este proceso químico
dura alrededor de 10 a 15 minutos también. Y una vez que se haya completado este proceso, cuando retiren la placa del recipiente, debería quedarles de esta manera, con las pistas dibujadas en el pertinal para luego así poder realizar las perforaciones con el fin de montar y soldar los componentes para finalizar la construcción del circuito electrónico. ¿Cuál es el resultado de este procedimiento? Bueno, tenemos un diseño computarizado y una vez aplicado este procedimiento vamos a obtener nuestro diseño materializado. Bueno, debo mencionar que no es el único procedimiento que existe para poder construir una placa de circuito impreso. Antiguamente se utilizaba un plumón permanente para poder dibujar las pistas sobre este pertinal o placa de cobre. Y también existen procedimientos más modernos como utilizar un router CNC, el cual se encarga de realizar los cortes y el trazado de las pistas de forma más automatizada. Pero en vista de que no todos tenemos acceso a un router CNC, es que les dejo este procedimiento para que tengan una alternativa cuando quieran construir sus placas de circuito impreso. Bueno, eso ha sido todo por este video tutorial. Nos vemos en un próximo.